Continuamos con La Noche. El presidente Santos asegura que todo está listo para iniciar los diálogos con el ELN. Eso lo dijo luego de la liberación del ingeniero canadiense. ¿Todo está listo, señor presidente, para negociar? ¿Y qué pasa con el resto de los colombianos que aún están en poder de este grupo criminal? Esos son algunos de los interrogantes que quedan en las familias de los cautivos que aún permanecen privados de la libertad injustamente en las selvas de Colombia. La satisfacción en el gobierno colombiano por la liberación del canadiense Gernot Wouwert, quien permaneció 221 días en poder del grupo terrorista ELN, contrasta con la incertidumbre que aún embarga a familias de otros secuestrados a manos de la misma agrupación criminal. Uno de los casos es el de León Andrés Montes, el ingeniero forestal plagiado por el ELN hace 13 meses en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia, noroccidente del país. Vemos este hecho muy preocupante, yo lo tomo como una bofetada del gobierno nacional, que diga que va en la dirección correcta para un posible diálogo con ellos, que porque liberan a un extranjero, y nosotros ¿qué? Nosotros vamos en la dirección correcta, inversa. El plagio del ingeniero Montes, de 31 años de edad, obedecería a fines extorsivos en contra de la empresa agrícola para la que presta sus servicios. La familia del ingeniero exige respuestas al gobierno y al ELN. Al drama de esta familia colombiana se suma otro hecho que involucra al grupo criminal ELN y frente al cual tampoco hay explicaciones. Parece haber quedado en el olvido. Le hago un llamado al presidente, que por favor, pues que él no se olvide, que acá en Nariño hubo un miembro de la policía que fue secuestrado. Aparte de secuestrado, lo asesinaron. El agente de policía Robert Guaquez fue interceptado por hombres de la organización terrorista el 27 de mayo de 2003, cuando viajaba entre los Andes de Sotomayor y Pasto, en el suroccidente colombiano. Y hasta logramos hablar con ellos. Ellos nos dijeron que sí, que lo tenían. Y que para tal fecha, pues, si él colaboraba, que ya lo regresaban a casa. Y nosotros esperamos esa fecha y nunca fue así, nunca llegó a la casa. La familia de Guaquez nunca recibió una prueba de supervivencia. La tragedia en el hogar de Ruby Delgado creció cuando, a raíz de un testimonio entregado por un exguerrillero, conoció que su esposo habría sido asesinado en cautiverio. El llamado que le hacemos al ELN es que si tienen los restos de mi papá, que nos los entreguen. Que tome conciencia, que tenga sentido de razón, que al menos tenga corazón. 10 años y 3 meses después del secuestro, no hay noticias del agente Guaquez. Y que si es verdad que la guerrilla quiere negociar, lo primero que ellos tienen que hacer es entregar todos los cuerpos de todos los desaparecidos que ellos tienen, incluyendo a mi esposo. Según las autoridades colombianas, la agrupación criminal ELN está ejecutando en la actualidad más secuestros que la organización terrorista de las FARC. En este momento tenemos 11 casos de secuestro que están activos, cuyo autor es el ELN. Mientras el gobierno del presidente Juan Manuel Santos anuncia estar listo para diálogos de paz con el ELN, un temor persiste en las familias de quienes hoy permanecen cautivos, el que ellos terminen siendo víctimas invisibles para los actores en conflicto. Salud, Hernández Mora, columnista de opinión y periodista. ¿Cómo cree usted que será la agenda, digamos, la forma como el gobierno nacional planteará este proceso? ¿Cree usted que va a estar atado a lo que se ha dialogado en La Habana o será un proceso separado? Y se lo pregunto en el contexto de este informe que veíamos, donde pues el papel de las víctimas del secuestro de alguna manera tendrá que jugar un papel, digamos, un rol importante en lo que dialoguen cada una de las partes. Va a ser distinto, sobre todo si no es en Cuba ni en Venezuela. En Uruguay no puede ser, salvo que sean delegados de las FARC, del ELN, que no sean del ELN, porque si no, todos tienen orden de captura, la cúpula tiene orden de captura y habría que capturarlos. En Cuba es porque no puede llegar a Interpol, y en Venezuela porque hacen lo que les da la gana también con la justicia internacional. En cualquier otro país del mundo, salvo que se vayan a Corea del Norte,
no pueden negociar, es decir, tendría que ser gente pues como Felipe Torres, que ya cumplió su pena, es decir, él cumplió su pena y es un hombre libre, porque ya pagó con la justicia pues las cuentas que tenía, y es un hombre perfectamente libre que podrían, si quisiera, que no lo sé, si quisiera negociar en nombre, pero hay que decir que los que están dentro de la organización no podrían, y él no es miembro de la organización, porque ser miembro de la organización es un delito, con lo cual tampoco es. Entonces tendría que ser en un país, digamos, en una dictadura pues es el único sitio donde puede negociar. Pero una cosa que sí quería aclarar de lo dicho anteriormente es, hablan como que hay que cambiar el lenguaje. Aquí empezamos a jugar con lo mismo que ha hecho el gobierno con la gente que criticamos el proceso de paz o que la gente que critica el proceso de paz. Hay que cambiar los lenguajes. Un grupo terrorista es un grupo terrorista, un secuestro es un secuestro, un asesinato de un niño es un asesinato de un niño. Es decir, los que son guerreristas son los que critican algunos aspectos del proceso y los pacifistas son los que siguen disparando. Entonces, hay una cosa además que también la audiencia conviene que conozca. El ELN, en estos momentos, por ejemplo, en Arauca, secuestra por plata, se lleva una señora de 82 años y se lleva gente por plata, punto. No tiene otro objetivo, se llevan a la gente por plata, los siguen extorsionando, los expulsan del territorio. El ELN, como las FARC, hacen acuerdos con grupos criminales que son herederos de los paramilitares, como los rastrojos. Hacen acuerdos el ELN en Nariño, por quien no lo sepa, con los rastrojos tienen dividido un territorio y entonces hasta un punto para el paso de droga nada más, para el narcotráfico, y actúan en coordinación. Entonces, yo no sé qué es eso de revolucionario, no sé qué es, hay que negociar con un grupo delincuencial. De pronto tuvo un origen que tenía un sentido, hoy día no lo tiene, no tiene ningún sentido, es un grupo de delincuentes. Entonces, negociar algo político, ahora, ¿y cómo vas a negociar? Pues no tengo ni idea, porque es que en Cuba está negociando el país, y en otro país van a negociar el otro país, y de pronto para la democracia no sé por qué va a haber, de pronto se tendrían que suspender las elecciones, porque el país no lo está negociando en las urnas, el país se va a negociar entre Cuba y el otro país. Entonces, no sé, los colombianos tendrán que decidir si eso es lo que quieren para su país, que negocien, que sean los terroristas los que definan su agenda, y el sistema político, pues son monigotes de los otros dos, porque en la agenda de las FARC no son 5 puntos, es todo el país. Y en la agenda del ELN también se va a discutir todo el país porque así lo han hecho tradicionalmente. Entonces, bueno, pues los colombianos decidirán si merece la pena ir a elegir el 9 de marzo un legislativo que va a tener maniatado porque casi todas las decisiones van a estar tomadas de antemano por bandas terroristas. Ellos sabrán. Señor Carlos Arturo Velandia, usted como exintegrante también de la Dirección Nacional del ELN en el pasado, y como usted mismo lo ha dicho, ya luego pues, de haber purgado una pena de prisión y haber estado exiliado en España, queremos conocer su análisis frente a esto. ¿Cuál cree usted que va a ser la agenda? Lo que plantea solo es bien interesante. De alguna forma se está discutiendo un acuerdo para la finalización del conflicto con las FARC, se están discutiendo unos puntos de una agenda. ¿Cree usted que la agenda con el ELN va a ser otra completamente diferente? ¿Va a ser complementaria? ¿O terminará, digamos, el ELN refrendando lo que se acuerde con las FARC en La Habana, Cuba, en caso de que ese acuerdo llegue a un feliz término? Bueno, yo creo que una agenda con el ELN no será sustancialmente muy diferente a la que se viene desarrollando con la insurgencia de las FARC-EP en la ciudad de La Habana. Palabras más, palabras menos, creo que el texto, estimo yo, que el texto del acuerdo de agenda que pueda desarrollarse y que pueda ser como la bitácora del proceso entre el ELN y el gobierno nacional es más o menos el mismo texto que tienen allí, con algunas innovaciones. Por ejemplo, no estaría el tema de tierras, porque ese ya es un tema discutido y no tiene ningún sentido volverlo a discutir. Sí, sí. ¿Cree usted que en este caso las FARC y el ELN ya tienen consensos en ese tipo de temas? Porque es que el asunto no es de poca monta, es complejo. Hay unos acuerdos a los que me imagino que luego de unas grandes discusiones, unos grandes disensos, pues no los conocemos porque todo ha sido, digamos, en La Habana, Cuba, se ha llegado a unos disensos, a unos consensos con las FARC. Pero ¿hasta dónde esos consensos que nadie conoce, que únicamente los conoce el gobierno colombiano y este grupo terrorista, hasta dónde eso también va a ser refrendado por el ELN? Es que esa es la gran, digamos, complejidad de lo que se está planteando. Mire, el ELN ha hecho énfasis desde hace mucho tiempo atrás
de que él querrá ver en una agenda de diálogo y negociación con el gobierno nacional el tema del desarrollo minero energético, que es bien conflictivo y es una situación bien compleja pues, en el país. Segundo, la participación de la sociedad en las grandes definiciones de los grandes problemas y cómo se construyen consensos alrededor de soluciones para esos grandes problemas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las comandancias de las dos organizaciones insurgentes, FARC, FARC-EP y Ejército de Liberación Nacional, se encontraron recientemente y de manera, pudiéramos decir, histórica, porque hacía 23 años no se encontraban en la cúpula, los dos máximos dirigentes se han encontrado, y en esta ocasión no fue para hablar de guerra, fue para hablar de paz. Entonces usted plantea si la posibilidad de haber consensuado, seguramente en las conversaciones habrán planteado intereses comunes alrededor de la paz y del posconflicto. Salud. Sí, me podía hacer una puntualización sobre negociar la agenda mineroenergética, que es una agenda es uno de los temas que de alguna manera cruciales centran en este la atención país. del ELN. Y además, si uno hace un análisis, cuando alguien, por ejemplo, pues yo que he cubierto muchos territorios, soy reportera y voy por el país, y hablando con algún comandante del ELN, pues hacíamos la misma radiografía, pero es que tiene gracia, por ejemplo, para que la gente sepa, donde secuestraron al ingeniero canadiense, más los peruanos y el colombiano, pero al más conocido el canadiense, digamos, cuando secuestraron a todos ellos, en esa misma región, el ELN lleva 20 años y es una explotación del oro artesanal, ilegal, brutal, pero brutal, es decir, la serranía de San Lucas y toda esa zona la están acabando, y son los helenos la única autoridad allí, la única autoridad. Entonces yo digo, vale, de acuerdo, claro que hay que hacer una agenda distinta para no destrozar el medio ambiente, pero los helenos llevan viviendo, vacunando, como se dice en Colombia, extorsionando a los mineros que están destrozando la naturaleza, y han sido felices cobrándoles y viviendo a costa de ellos. Y luego la otra parte, que es en el petróleo, lo único que han hecho para impedir el petróleo es derramarlo, porque cada vez que hace un atentado es derramarlo para que la empresa le pague. Si la empresa le paga, ya no derrama el petróleo. Entonces no entiendo bien qué hay que negociar con una guerrilla que promueve la minería, que acaba con el medio ambiente, y al mismo tiempo lo único que hace es extorsionar a las petroleras. Si las petroleras le pagan, siguen dejándolas actuar exactamente igual. Entonces no entiendo que hay que negociar con ellos, salvo que digan, bueno, yo les prometo al gobierno que ya no volvemos a destrozar el oleoducto, y entonces ustedes van a poder, yo qué sé, venir aquí e invertir, o no vamos a extorsionar a las empresas, no vamos a secuestrar a sus ingenieros, no vamos a matarlos y no vamos a quemar los vehículos de su empresa. No sé si ese es el programa mineroenergético que hay que negociar con una banda terrorista, no sé. Señor Carlos Arturo Velandia, quiero preguntarle a usted, vuelvo al Centro Internacional de Noticias NTN 24 antes de irnos a comerciales. No quiero dejar este bloque sin conocer su posición frente a lo siguiente. ¿Cree usted que, bueno, es una realidad que el gobierno nacional ya ha aceptado, ha legitimado de alguna forma negociar la agenda política y los temas principales del país con un grupo al margen de la ley como lo es el ELN y como son las FARC? El modelo de país que se habla en esa mesa de negociación, que plantea las FARC en esa mesa de negociación, es qué tan lejos está o qué tan distante está de lo que plantea el ELN o de lo que le piensa plantear el ELN en esa negociación al gobierno colombiano. No, yo creo que es decir, no se trata pues de que el ELN le va a pedir al gobierno, no, allí en una mesa de diálogo y negociación se va a pactar una manera de abordar el examen de los graves problemas que están relacionados con el origen del fenómeno insurgente, del fenómeno pues, de la lucha armada revolucionaria aquí en Colombia. Y también se va a trabajar de cómo es posible, superando estos grandes escollos, estos grandes problemas, o creando las bases para resolverlas, ¿sí? Se pueda resolver el conflicto armado interno que llevamos aquí en Colombia. Pero yo quería hacer un comentario en relación con lo que se ha venido planteando, sí, del desarrollo minero energético. Colombia, pues, se puede decir que no tiene un desarrollo armónico en materia de minera energética. Aquí lo que ha venido es una política de saqueo de los recursos naturales.
de entrega de esos recursos sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de actitud patriótica, sin ningún tipo de ejercicio de soberanía, se le ha venido entregando a las multinacionales, ¿sí? Amigos de los gobernantes, entre otras cosas, ¿sí? Porque entre otras cosas también financian las campañas electorales, se le ha venido entregando grandes pedazos de soberanía y de territorio y de las riquezas que son de la nación. Esta es una situación que debe examinarse y la debe examinar el país en su conjunto. En segundo lugar, quiero plantear los acuerdos a que lleguen las partes en las mesas, tanto en La Habana como en el país donde se decida iniciar el proceso con los helenos. Esos acuerdos van a ser refrendados por la sociedad. Es decir, no van a ser impuestos, ni la sociedad colombiana no va a ser asaltada, ni en su buena fe, ni en su derecho legítimo de tomar decisiones sobre la validez o no de esto, o la conveniencia de estos acuerdos. El colombiano, el constituyente primario, las FARC vienen planteando la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. En este caso, el constituyente primario podría decir, sí avalo o no avalo, no estoy de acuerdo con los acuerdos que se han llegado. Está en el fuero de cada ciudadano y precisamente esta es una de las cosas que tiene este proceso, que tiene unos mecanismos refrendatarios de estos acuerdos. Permítame, vamos a una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes al interrogante que les planteamos el día de hoy. ¿Cuál es su opinión frente al aval del presidente Santos a los diálogos de paz con el grupo terrorista ELN? A esta hora vamos a leer lo que nos dice Alberto López. Él dice que busca a como dé lugar la popularidad que le brinde la reelección. Él cree que el pueblo cometerá de nuevo el mismo error. Cristian Álvarez nos dice que Santos condicionó diálogos con el ELN con liberar canadiense. Lo liberaron, estos terroristas aún tienen más secuestrados. Finalmente Farid Mansur nos dice que ELN y FARC matan 14 soldados y presidente inicia diálogos. ¿Qué mensaje se envía a la nación? Es parte de las opiniones que hasta ahora llegan a través de nuestras cuentas de Twitter, de nuestro equipo periodístico, que aparece en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya regresamos a la tercera y última parte, hoy debatiendo el significado que tiene el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de iniciar diálogos de paz con el grupo terrorista ELN, luego de que este grupo armado ilegal liberara a un ciudadano canadiense que permaneció durante más de 200 días privado de la libertad injustamente. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.